Y, ok, parte número 2. Entonces, manifestábamos que era importante conocer esta estructura para que no nos tome fuera de base de que estamos siendo un poquito desorganizados con la historia de Israel. Cada historia tiene su inicio, su nudo y su desenlace. Cada historia tiene un comienzo en donde todo torna bello y donde todo se proyecta a lo que de pronto va a pasar al final. Nosotros ya sabemos el final de esta historia, ¿verdad? De que tenemos la victoria en Cristo Jesús, de que Él nos tiene preparado una eternidad, de, bueno, todas estas promesas bellas que están en el Apocalipsis y alrededor de toda la escritura, ya nosotros conocemos el final. El pueblo de Israel no conocía su final, simplemente conocían su pasado y estaban medio conociendo su presente, porque algunos hacían los locos, los sordos, los mudos, los que no se entendían con lo que le había dicho Dios y cometían pecado. Ellos no sabían su futuro, se lo anunciaban los profetas, pero algunos no los consideraban o no los escuchaban. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos da la convicción de todo esto. Amén. Y ustedes dicen internamente, amén. El teclado no me sirve para pasar, yo tengo que hacerlo con el mouse. Ok. Aquí podemos ver, bueno, yo les quería preguntar, por ejemplo, aquí hay otra Karen, no lo había presentado, qué pena. Karen es mi hermana de sangre. Ella también es una estudiante de la palabra. Va a estar con nosotros todos estos 4 sábados. Ahorita que estemos conformando grupos, hablamos ya cómo nos vamos a reunir. A ver, Hermi, Karen Martínez, cuéntame, ¿qué sientes tú cuando ves una película o cuando lees algo de historia? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Te gusta, no te gusta? Particularmente, cuéntanos, por favor. Bueno, a mí me gusta. Todas las películas que hagan atención a la historia y sobre todo a la historia de esta región que particularmente anteriormente yo no la venía estudiando, me llama muchísimo la atención. Es como descubrir un tesoro escondido cada vez que veo una nueva película relacionada con la historia. Así es, muchas gracias. Y la hermana Milena Rebolledo, para ya seguir avanzando, yo quiero escucharla de su voz, hermana. Ella fue la primerita que me mandó la actividad preliminar. Ya la hermana Milena se lleva un 5 de 1. Chicos, yo no soy estricta con las notas. A mí lo que me interesa es que ustedes estén muy atentos. Si yo los llamo y no me responden, decía, yo sé que ustedes están por allá comiendo en la nevera, que están por allá, se quedaron dormidos, así que estén muy atentos. Hermana Milena. Hola, Señor, bendiciones, Dios le bendiga. Amén, Señor, ¿me amén. puede hacer el favor de repetirme nuevamente la pregunta? Te disculpe. No, no se preocupe. ¿Qué se le viene a la cabeza o qué piensa usted cuando le dicen, bueno, vamos a vernos la película y es pura historia? ¿O va a leer algo, algún libro, no sé, de pronto cuando estaba en el colegio y estaba en la materia de historia, de sociales? ¿Qué sentía usted? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Cuál es su percepción, hermano? Bueno, hermana, cuando uno se trata de alguna historia, primeramente uno comienza a ver, no sé si a muchos les pasa, comienza a ver el título, el inicio, el desenlace, el final, porque cada historia tiene, como dijo usted, un inicio, un desenlace y un final. Un nudo y un desenlace, exacto. Muchas gracias, sí señora. Entonces usted ve todo eso y le gusta. Sí, habemos personas que no nos gusta leer libros, no nos gusta las historias, pero nosotros tenemos que ver todo esto porque nos deja mucha enseñanza a cada uno de nosotros. Alguna enseñanza siempre nos deja. Así es, y más que la poderosa palabra que tiene unas perlas, nosotros vamos a estar trabajando en cierto bosquejo para que puedan entenderlo un poquito. Vamos a estar llamándole a las enseñanzas de la palabra, le vamos a llamar perlas.
A las tareas y actividades le vamos a llamar tesoros. Y ustedes las van a buscar, son búsqueda de tesoros. Y cuando nos den mucho detalle de sitios geográficos o de genealogías o de detalles muy puntuales del pueblo de Israel, le vamos a llamar coordenadas, ¿ya? Entonces, para que puedan experimentar esto como algo que les vaya a quedar en su corazón, no como algo tedioso, ¿ok? Entonces, sigamos. Aquí hay un pequeño resumen, es como una ilustración, ¿verdad? De lo que es de lo que son los libros históricos del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel. Comenzamos con la conquista, ¿verdad?, de la tierra prometida y la historia de todos los jueces. Bueno, aquí en antes de empezar a describirla, aquí en los circulitos o en los óvalos que están arriba, son las 4 vértebras que tiene esta historia, ¿ya? Que son aproximadamente 800 a 1000 años en total, en la que se da toda esta historia. En la parte de abajito está como una fila donde está Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, etc. Pero abajo están también otros libros que de pronto no están conglomerados en los colores de arriba, pero se ubican de acuerdo a cómo acontecieron, a cómo no fueron escritos, porque hay libros que acontecieron de pronto simultáneamente, pero el autor al final de que pasó lo que pasó fue que escribió. Entonces, esto no se trata de cuándo fue escrito el libro, ¿no? Sino cuándo aconteció el acontecimiento. Entonces, vemos que empieza todo por el libro de Josué, y ahorita vamos a estar desempolvando y desencadenando todo lo que nos trae este libro, de que es una continuación y una conexión exacta del Pentateuco. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco y termina con el líder que escogió Dios para que pudiera el pueblo de Israel salir de las manos del imperio, del imperio Egipto, ¿verdad? Moisés fue un líder muy excepcional, muy cercano a la voz de Dios, no hacía nada sin que Dios no se lo mandase. Y luego se levanta Josué, que es un discípulo de él, y se levanta con este mismo liderato, con las mismas características que Josué. Prácticamente el libro de Josué empieza, se desarrolla. El desarrollo sí es un poco diferente, pero termina casi igual a como termina la historia de Moisés en Deuteronomio y de todo el Pentateuco en general. Aquí vemos que Josué guía, vamos a ver cada ilustración. Josué guía el paso del Jordán con el arca, se caen las murallas de Jericó, se levantan los jueces, entonces están los más representativos, Gedeón y Sansón, hay una lista del resto, se levanta el último juez que es Samuel, que también es profeta, y vamos a la segunda vértebra, ¿verdad? Ahí al final de la primera vértebra es cuando Israel pide un rey y vemos que ya empieza, aquí está entrando Madeleine. Bienvenida, Madeleine. Si no nos escucha, bueno. Entonces vemos la segunda vértebra cuando ya Israel pide rey porque ellos quieren ser igual a los demás. Ellos no quieren guiarse por Dios, quieren guiarse por un hombre. Él es de las cosas fáciles que sea él quien escuche a Dios y le diga al resto del pueblo qué es lo que dice Dios. Por eso es que ellos piden rey. Y viene Saúl como primer rey porque es un hombre gigante, porque es un hombre que todo el mundo le tiene miedo, que va a de pronto ayudarle en sus batallas. Pero este rey es malísimo y viene entonces la historia de David, un pequeño pastor que no tenía reconocimiento, sale del anonimato y lo escoge Dios. David mata a Goliat, él luego su fama es extendida en medio del ejército de Saúl. Él sirve a Saúl primero, pero ya luego el reinado de Saúl se va cayendo. David se convierte en rey, tiene muchas victorias, peca,
y se arrepiente porque tiene un corazón como ningún otro. Luego él tiene su descendencia, recibe una promesa de que su linaje tendría una extensión hasta el Mesías, y así pasa. Luego viene su hijo Salomón, él se levanta, ¿verdad? Con mucha sabiduría, con mucha fama también de alrededor de todas las naciones alrededor. Y miren abajito, comienza la dinastía davídica, ¿ya? Luego vamos a la tercera vértebra, que es el reino dividido. Nosotros, pues desde la conquista de la tierra prometida, vamos a estar viendo que las 12 tribus fueron divididas en todo el pueblo de Canaán, ¿ya? Unas tribus al norte, otras tribus al sur, pero estuvieron distribuidas en toda esta región territorial. Resulta que cuando ya Salomón está en sus últimas, pasan ciertos acontecimientos, lo vamos a estar viendo más adelante, el reino se divide con los reinos, las tribus del norte y las tribus del sur, entonces ya no les basta con que haya un solo epicentro en donde recaiga la presencia de Dios, sino que deben haber dos puntos, porque es que la parte de arriba estaba muy, muy lejana a la parte del sur, entonces para ellos les fue más fácil, no solamente fue eso, hubo inconvenientes sociales, políticos, las guerras, etcétera, 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 se dividieron. Luego se levanta un profeta, Elías, lo hemos conocido como el profeta del desierto, que tiene cierta comparación con el profeta Juan el Bautista. Eso va a ser una búsqueda de tesoro escondido que van a hacer más adelante. Luego hay las historias de todos estos reyes, que muy pocos fueron los que sirvieron prácticamente sirvieron no, muy pocos fueron los que hicieron la verdadera voluntad de Dios, porque aún los que no hicieron la voluntad de Dios sirvieron para que Israel aprendiera una lección. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de la desobediencia, el Señor siempre nos está enseñando. Él con su disciplina, hay alguien que tiene el audífono abierto, vamos a silenciar a todos por acá. Es Made, ok. Listo. Aún cuando somos desobedientes y parece que todo está mal, el Señor tiene un propósito y tiene un aprendizaje exquisito con todo eso que nos pasa, ¿verdad? Por eso es que esta vida es tan interesante, hermanos. Por eso es que en medio de que de pronto caímos en algún pecado y no podemos pensar de que, bueno, pecamos y Dios me perdona y bueno, todo va a resultar bien. Esa no puede ser nuestra condición porque caemos en el ciclo de Israel, pero debemos estar convencidos de que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, Él es misericordioso para levantarnos. Él nos toma como sus hijos y bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinitas y ellas, hay una que es la mayor, antes cuando vivía conmigo me hacía unas que yo, ay Dios mío, me sulfuraba, pero hermano, pasaba lo que fuese que pasara, peleábamos y nos jalábamos y mejor dicho, pero yo no dejaba de amarla y no soy su mamá. Ahora me imagino a algunos de ustedes, aquí habemos jóvenes, ahí también adultos jóvenes, que tienen hijos, que tienen ya todo ese recorrido y saben cómo los hijos se comportan. Nosotros nos comportamos mal, somos tremendos, pero nuestros padres nunca, nunca nos dejan de amar. Nuestros padres nunca nos dejan tirados y nos dejan caer o nos dejan hundidos, ¿verdad? Así fue Dios en medio del pueblo de Israel, en medio de su desobediencia, de su pecado, de su ciclo de maldad. Él estuvo ahí hablándoles y les decía, vuélvanse a mí, ¿ya? Esa es la historia de lo que hasta ahora se puede decir de Israel. Pero eso no les exime y no nos exime a recibir consecuencias. Por eso es que viene el exilio, la cuarta vértebra. En la parte de abajo de la tercera vértebra se levantan ciertos reyes que, como les decía, poquitos fueron los que hicieron la voluntad de Dios y en medio de ellos algunos profetas les hablan y les dicen, pero que no hagan alianza con los pueblos ajenos,
no hagan alianza, porque ellos hacían alianza era para que los enemigos no los atacaran. Por ejemplo, el hijo del presidente de Colombia se va a casar con la hija de Venezuela para que no le tiren las bombas. Así hacían igualitos los de Israel. Se casaban entre hijos, los de aquí, los de allá, cuando ese era un mandato que ya Dios le había dicho, que no se mezclara. Y esas alianzas les llevó a que la cultura y la creencia, la idiosincrasia que estos pueblos tenían, se configurara y se impregnara en el corazón de los israelitas. ¿Están prestando atención, mamá? ¿Están prestando atención todos ustedes? Ok. Resulta que ellos volvieron otra vez a sus pecados, a sus sacrificios a ídolos ajenos, a sus sacrificios de niños, etcétera. Y viene el exilio. Ellos creían que estaban en todo en su esplendor, que tenían las riquezas, que tenían todo el terreno pisado, como cuando nosotros pisamos un negocio, ya esto es mío, pero como a veces no hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios, entonces todo se viene abajo. Ay, Señor, pero es que tú no me ayudas. Yo hago todas las cosas en tu nombre. ¿Cuál mentira? El pueblo de Israel no hizo nada en nombre del Señor. Todo lo hacían por su codicia de corazón, porque de querer engrandecerse delante de las demás naciones. Ellos tenían una promesa de grandeza, pero por encima de esa promesa de grandeza y por encima de que iban a ser nombrados o reconocidos delante de todas las naciones, la promesa mayor que el Señor les quería entregar a ellos era la promesa del reposo y del descanso. Y ellos en medio de toda esta codicia no conciliaban ese reposo y no conciliaban ese descanso. Por eso es que viene la cuarta vértebra, ¿verdad? Y es la del exilio. Ahí vienen ya el resto de profetas que nosotros consideramos como mayores, y viene el imperio asirio, bueno, en ese entonces habían potencias mundiales, si pueden, no sé si alcanzan a ver la última línea que está en la parte ya al fondo de la imagen, los poderes mundiales. Primeramente fue Egipto con los faraones, luego en el orden cronológico estuvo el imperio asirio y por último estuvo el imperio babilónico. Este exilio empieza por el imperio asirio, que toma el reino del norte, los invade, los destruye, perdón, el reino del sur, y luego ya es donde cae y ocupa a Samaria. Se destruye un templo hermosísimo que construye Salomón, con detalles únicos, con detalles precisos, con elementos sin ninguna comparación. Y eso para ellos es completamente catastrófico. A ellos que le mataran un hijo, que le destruyeran las tierras, que se las quemaran, pero al destruirles el templo, este imperio asirio estaba destruyendo toda la convicción que ellos tenían. ¿Por qué? Porque anteriormente el Espíritu Santo de Dios, la Chequina de Jehová que nosotros conocemos, solamente descendía en ciertos periodos de tiempo. No es como ahora lo tenemos desde el Pentecostés, que Él mora en nosotros, que Él habita y que Él está paseándose por toda la tierra. Anteriormente no era así. Y que les destruyera el templo a ellos, que era una edificación inmensa, era una mini ciudad, había lugar para esto, había lugar para aquello, había lugar para todo. Eso lo vieron ustedes no lo vieron, porque ustedes vieron fue el tabernáculo, pero el templo era una réplica inmensa de lo que era el tabernáculo, ¿ya? Y les destruyeron el templo, les destruyeron sus motivos de vivir, les destruyeron sus creencias, les destruyeron prácticamente su ser. Ellos quedan en una sujeción que pues los obliga o lo lleva a que por mucho tiempo no se puedan recuperar. Hay imperios que de pronto en la historia de otras naciones fueron destruidos, pero los que quedaron tuvieron una capacidad de resiliencia, no sé, y hubo como una recuperación rápida. Al pueblo de Israel le tomó cierto tiempo. Cuando están en Babilonia, ¿verdad?
y los llevan allá, los deportan en 3 deportaciones diferentes que hubo, no se los llevaron completamente a todos, se los llevaron a grupos de a miles de a miles, sí, de habitantes, y empezaron a destruirle ya entonces profundamente sus ideologías, que comieran esto, que se vistieran así, que hablaran así, les cambiaban su identidad completamente. Se levanta Daniel, ¿verdad? Ese ustedes todavía no lo han visto, ese lo van a ver en el libro de los profetas mayores, pero es un hombre que en prédicas, en las historias, ¿verdad? Desde, no sé, desde niño. Daniel ha sido como David muy famoso en esta historia, es un personaje bastante primordial porque tiene una singularidad de confianza en el Señor. Ora y clama y confía y junto con sus amigos son destacados porque sobresalen en su forma de ser, sobresalen en su forma de mirar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Pero entonces todo no termina en tristeza y en depresión y en negatividad. Cada libro de lo que nosotros vamos a ver, hermanos, tiene una... Ahí entró la hermana María Barrios. Bienvenida, hermana. Ahí en los libros que nosotros vamos a estudiar, hay partes en las que vamos a poder tener como que cierto temor o miedo, o no temor ni miedo, sino como una sorpresa, nos va a poder crear una sorpresa, esas historias tan crueles y vamos a quedar como que ya, este libro terminó así, pero en ese tesoro tenemos la tarea de buscarlo, está el tema o está el propósito principal de Dios y es darle una esperanza al pueblo de Israel. Es darle una esperanza a pesar de todo lo malo que les había acontecido, a pesar de su desobediencia. Muchos personajes, muchos nombres, muchos datos, muchas fechas, todas no nos las vamos a aprender de memoria hoy, ni el próximo sábado, ni el próximo, ni el próximo. Esto es un proceso en el que nos va a obligar o va a requerir de nosotros que estemos en constante lectura y que cuando estemos haciendo nuestros devocionales personales podamos hacer la conexión. Esto fue lo que me enseñaron acá, entonces yo voy a leer más de este tema para ver cómo es lo que cómo es la unión que hay, la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un panorama, ¿verdad? De lo que son estos libros históricos. Hay libros que son más pequeñitos, como el libro de Ruth, el libro de Esther, el libro de Nehemías y Esdras, son un poco más densos, pero no es que no sean importantes, no es que no estén desfasados, sino que es como cuando cogemos una lupa, ¿verdad? Hacemos un zoom, una proyección más amplia de lo que pasó en cierto acontecimiento, y entonces salen esos libros como son estas historias que ya ustedes más adelante van a estar escuchando. No se duerman. Entonces, seguimos a la próxima presentación. A ver, vamos a preguntar aquí. Ándale, se me fueron los nombres. A ver, la hermana de Yalit, ¿me escucha? Estoy preguntando, hermano. Bueno, hermana, a ver, dígame, hermana, un pequeño resumen de la conquista y los jueces. ¿Qué pasa ahí? ¿Israel engrandece o se cae? Ahí, no sé, porque como se me fue el internet y entré al final del cuando ya estaba terminando. ¿Quién le quiere ayudar? No sé, porque entré ya al final. No se preocupe, no se preocupe. Ya sabe que tienen la grabación, porque si ustedes, hermanos, se pierden una coma, pierden el hilo, ¿verdad, mami? Bueno, la pregunta es que si en la primera vértebra de la conquista y jueces, ¿Israel sube o Israel cae? Yo digo que cae. Cae. ¿Quién dice otra cosa?
¿Y él Yo digo, apoya? no sé, No, no, está según bien. Ellos se dan como según- una vuelta, ¿no? ¿Cómo? Ellos se dan como una vuelta por por Damasco, por Dan, no, por allá arriba. Y para después, para terminar abajo. Ah, no, 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 la pregunta no es al tema geográfico, físico como tal, sino en su gloria. Ah, Israel ok. se exalta en gloria, está en prosperidad, está en victoria, o es derrotado, es quebrantado, sí, derrotado. ¿Qué pasa en esta primera vértebra? ¿Quién recuerda? Amén, Pero hermana. a eso se Dígame. refiere cuando ya salieron de Israel y todo eso, que cruzaron el mar y todo eso. Cuando salen de Egipto, sí, señorita, Eso de y Egipto. entran a la tierra prometida. Ajá, ¿qué pasa ahí? La hermana Denis Ah, quería ok. comentar. Sí, bueno, es una época de victoria, ellos conquistan la tierra prometida, llegan, se afianzan, es una época de victoria, esa primera parte. Así Luego, es. por la desobediencia, por lo que usted comentaba, de que empiezan a hacer alianzas, entonces nuevamente caen. Correcto, no es que suben y caen, las dos les pasa. En una sola vértebra, las dos les pasa. Es que yo creo que en la única en la que no le pasan las dos cosas es en el exilio, porque la restitución no se relata mucho en los libros históricos, se da un pequeño vistazo de la restitución del exilio en Babilonia, pero por allá en Nehemías. Pero como tal en los profetas mayores es cuando ya se profundiza en esto. Hermano, el minuto es limitado, tengo que cambiar de Listo. hospedador, ¿cómo es que hago esto? Ay, espéreme, vamos a ver, Lili, aquí, más hacer operador, ¿sí? Yo creo que sí. Hermano, vamos a ver. Login. Bueno, yo creo que ya tenemos A mí me 40 salió minutos. que tiempo limitado. Pero Sí, yo ya. creo que... Pero ya no. Ya me hizo hospedador No, por acá. ya, exacto. Hermano, no logra. Bueno, seguimos. Para todos los que nos están viendo, un saludo. Bueno, entonces, en el exilio es la única parte que no se recuenta no se ve un florecimiento ni al inicio, ni tampoco mucho al final. En las primeras tres vértebras sí, hay dos etapas en el pueblo de Israel, un florecimiento y una decadencia. A ver, otra pregunta y seguimos. Vamos a poner a los muchachitos. A la hermana, al hermano Germán Patiño. A ver, hermano, está por acá. Respóndame porque estoy tomando nota. Vamos a tomar nota. Ay, aquí está. Bueno, no, mejor no tomemos nada. Hermano Germán, a ver, cuénteme. Los reyes de Israel, ¿qué características tuvieron? De lo que de pronto usted conoce o me haya escuchado. Sabiduría. ¿Fueron buenos o fueron malos? Bueno, pues creo que Saúl estaba llevando por un camino que no era al pueblo de Israel y luego vino la escogencia de David, que David peleó contra Goliat y luego él tomó el puesto de rey. Usted nos estaba explicando que él primero entró a las tropas, al ejército del rey y luego fue escogido. Y David pues pecó y luego viene su arrepentimiento. Y por último viene el hijo de David, que fue Salomón, y fue el que construyó el templo. Y este cumplía con todas las características que Dios pedía para un rey. Ok, bueno, muchas gracias por su aporte, hermano Germán. Aquí la pregunta que yo les hacía conglomeraba las dos vértebras que están en el centro, el reino y el reino dividido. Al parecer, en el reino hubo un rey malo que fue Saúl, pero luego estuvo David y Salomón y fueron reyes buenos. Pero luego en el reino dividido se levantaron ciertos reyes que hacían
atrocidades, pero habían reyes del sur que se guardaban para el Señor, que hacían reformas, que decían, esto no puede seguir así, vamos a quitar estos ídolos, vamos a quitar estas costumbres, estos sacrificios, y hacían campañas extraordinarias y limpiaban al pueblo, pero otra vez se levantaba otro rey. Entonces, en conclusión, hubo reyes buenos, hubo reyes malos. Lamentablemente, para una historia como esta, hubo reyes más malos que buenos, pero la misericordia de Dios no se apartó de Israel. Y bueno, yo creo que ya podemos avanzar, ya no los hago sufrir, vamos a seguir. Bueno. Entonces, miren el recorrido, a ver, las coordenadas. ¿De dónde salió el pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido por los faraones? ¿Dónde? ¿Quién dice? Desde el Jordán. Por el Mediterráneo. Desde Egipto, sí, señor. Esto tiene un puntero aquí, ¿verdad? Yo he visto gente que tiene puntero, anotar. Vamos a ver si yo puedo sacar una flechita aquí. Ratón. ¿Ustedes ven mi ratón? Sí, claro. Sí. Ah, bueno. Esto para mí es nuevo, ustedes lo entienden. Bueno, aquí se fue. No, está aquí. Ajá. Spotlight. Ay, mira, esta es una iluminadora. Ay, qué lindo. Pero es que- Bueno, mira. Resulta que Abraham, ustedes se acuerdan de Abraham, ¿verdad? Él fue escogido desde su tierra en Ur de los Caldeos. Y él estaba como por acá, al ladito de lo que era Israel. Dios le dice, muévete y salte de ahí y vete para la tierra donde yo te mostraré. Fluye leche y miel, y se fue como por acá donde está el rojito, ¿verdad? Es donde está Israel, pero eso no se llamó Israel desde siempre. Eran territorios cananeos y estaba también comprendido por la antigua Mesopotamia. El imperio sirio siempre estuvo y el imperio egipto sí, también siempre estuvo. Resulta que Abraham tuvo un hijo, 2 hijos, y esos hijos tuvieron más hijos, y los otros hijos tuvieron otros, y resulta que uno de los de la genealogía de Abraham lo metieron en un pozo, lo vendieron, y luego para no matarlo, lo metieron en el pozo y luego lo vendieron, y esas se llamaban caravanas, lo llevaban a Egipto. ¿Quién es? ¿Quién se acuerda? José. José, muy bien. Y ahí es cuando se traslada el pueblo de Israel a José, porque José ya empieza al final de su historia, llama a sus hermanos y a todos sus hermanos les coloca como un puesto en su imperio, pero Egipto tenía un imperio o sea, era muy, muy grande, era muy fuerte. Y entonces el pueblo de Israel queda en Egipto en manos de ellos. Pero luego se levanta Moisés, que ustedes saben que fue originalmente hebreo, pero educado con las culturas egipcias, y él lo levanta a Dios para que ya saque el pueblo, su pueblo, a la tierra prometida, nuevamente acá donde están los cananeos. Este es un recorrido breve para que ya estemos sintonizados. Entonces, ya esto se los había dicho, es la continuidad del libro de Deuteronomio, cumplimiento de las promesas de los patriarcas, promesas que le dieron a Abraham con coordenadas exactas, se cumplieron. Mensajes de grandes profetas, Elías, Samuel, Daniel, todos los profetas que conocemos, vivencias políticas y sociales, valores teológicos, éticos y espirituales. Una vez estuve escuchando, hermanos, un video de un judío y él decía, el pueblo de Israel tiene algo característico, tiene una singularidad, y es que fue desobediente, tuvo sus errores, tuvo sus punticos negros en la historia, pero no encubrían sus pecados. Él decía, hay naciones, hay pueblos que los dirigentes, los líderes hacen algo malo, y hermanos, eso no pasa en nuestro diario vivir con nuestros
alcaldes, con nuestros presidentes, con nuestros gobernadores, con todo, aún con nosotros mismos, hermanos, encubrimos lo malo que hacemos. Israel no tenía eso. Israel siempre, a pesar de que lo hacían y hacían cosas malas, ellos llegaban delante del Señor y lo confesaban. Y además de eso, lo dejaron plasmado en la Biblia. Porque, bueno, ustedes saben que hay personas que se nos levantan y dicen, pero ese pueblo, ¿qué tiene de especial? Cumplieron lo mismo, hicieron lo mismo que hicieron los demás pueblos y mataron, y hay sangre, y hay fornicación, y mira ese David, y que conforme el corazón de Dios, esos errores y esos pecados no quedaron encubiertos en la historia y que lo supieran nada más ellos, quedaron aquí escritos con el propósito de enseñarnos a nosotros, ¿verdad? A no tratar de ocultar con un dedo todo el sol. Y esos son los valores éticos y espirituales, éticos más que todos que habla aquí, de ser un pueblo con una característica de sinceridad, de transparencia. Eso es lo que hablaba el judío en ese video y me impactó bastante. Perdónenme esa paz con ese, no sé qué me pasó. Valores de justicia, dignidad y esperanza. Hay reflexiones teológicas, dieron fundamento al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, los que han leído, lo que hemos leído, el Nuevo Testamento, Pablo con sus cartas siempre mencionó pasajes del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, también en las sinagogas, cuando se le presentaba a los sacerdotes, cuando se le presentaba a estos fariseos, él siempre acudía a lo que pasaba en el Antiguo Testamento y sobre todo a lo que pasó en esta parte de los libros históricos. Pues apareció lo de la construcción del tiempo, hubo una calamidad nacional con el exilio babilónico y asirio, luego se reconstruyó el templo cuando fue destruido y se reconstruyeron los muros de la ciudad cuando fueron destruidos. Y por último, estos libros históricos, hermanos, preparan el camino para el estudio de los libros proféticos. Están apuntando, no se están quedando dormidos. La historia se veía y entendía con importancia, pues era el escenario principal de las intervenciones divinas. El Señor en este tiempo, hermanos, no se quedaba callado. Hubo un periodo de la historia entre el pueblo de Israel, no sé si ustedes han visto la hojita que hay después del libro de Malaquías y antes del primer evangelio Mateo, hay una hojita. Esa hojita significa que hubo un periodo de silencio para el pueblo de Israel de parte de Dios. Hubo 400 años de silencio, hermano. Eso lo van a ver más adelante en los profetas y en otras materias. Pero aquí no vamos a ver nunca un silencio de Dios. Dios habla constantemente en este periodo. Dios les está diciendo constantemente, vuélvanse a mí, o hagan esto, o hagan aquello. O sea, Dios en este periodo fue muy puntual. Él no les dijo para que ustedes interpreten y miren si hacen A o hacen B. No, Él les dijo, esto es lo que tienen que hacer. Y estuvo hablándoles constantemente. Amén. Y ustedes me dicen amén. Entonces, vamos a pasar. Aquí es ya una, como lo que vimos en las imágenes, esto también es como una división de lo que son las etapas de todos los libros históricos. Yo les voy a pasar esta presentación igual para que ustedes puedan profundizarlo, pero es lo que ya hemos hablado. Primero hubo una superioridad militar, hubo bendición, conquista, victoria. El Señor era el que le guiaba. Luego la anarquía nacional con el periodo de los jueces. Un solo hombre era el que... Pero no viene el 6. También, mami, perdóneme, me volé del 5, me volé al 7. Soy humana, me equivoco. Pero estas presentaciones, hermanos, las hice con mucho cariño para ustedes. Luego viene esto de los jueces, hubo una infidelidad versus la misericordia de Dios. La tercera etapa se constituye la monarquía con todos los reyes, la interpretamos como la promesa mesiánica a través de David y todo su linaje. La siguiente etapa, el reinado de Salomón, se divide en los reinos, se cae Samaria y Jerusalén, sí.
y esto se interpreta como las consecuencias de su pecado. La siguiente etapa, la antepenúltima, se deporta a todos los israelitas, sufren el exilio babilónico y asirio, se interpreta como el juicio divino a causa de esta rebeldía, y por último, como les dije, los libros no terminan en tristeza, en llanto, en despojo, en agonía, en tinieblas, termina en una finalidad teológica y profética, un final de esperanza, un final de que todo esto iba a ser necesario para que el pueblo pudiese tener la clara idea y el claro conocimiento de que a través de un hombre, a través del Mesías, iba a venir la verdadera liberación de todos ellos. No iba a ser un hombre como cualquiera, iba a tener el linaje de David, pero no iba a ser un hombre cualquiera, iba a ser Dios e iba a ser hombre. Ese es Jesucristo. En cada uno de los libros, hermanos, vamos a ver cómo se muestra la figura de nuestro Señor Jesucristo. En cada libro vamos a poder experimentar una característica y una característica de nuestro Señor Jesucristo a través de todo el libro por libro que vayamos estudiando. Por eso siempre digo, el personaje principal de toda la historia del pueblo de Israel y de nuestra historia, que somos los gentiles, que tuvimos la extensión de la misericordia de Dios, el personaje principal de todo este libro es Jesucristo. En Él es que tenemos nosotros la mirada, y en Él es que se basa nuestra creencia. Esta palabra final de la obra no es juicio, sino esperanza, ya lo dijimos. Amén. Ustedes me dicen amén. A ver, entonces me va a hablar la hermana Mayra Barrios. Hermana Mayra, ¿está por acá? Amén, aquí estoy. Hermana Mayra, cuénteme, ¿usted qué piensa que vamos a hablar ahora? ¿Qué parte de la historia cree conveniente para arrancar ahora? Que me dé un consejo para seguir. De lo que ya hemos hablado, hicimos un resumen. Ahora, ¿qué podríamos hablar? Pues la verdad. Ay. Pues comenzamos por el comienzo. Comenzaríamos por el principio, el libro de Josué. Muy bien, así es. Los hermanos están atentos hoy. Eso me llena mucho de gozo. Gracias, hermana. Vamos entonces. Gracias, hermano. A ver, vamos a pasar. ¡Ay! No les he dicho algo muy importante. Esto es lo último de lo que me queda de introducción. Ya luego entramos al libro de Josué. Estaba viendo la hora porque a las 3 tenemos un descanso. Alguien que me diga que con los anteriores profesores también tenían descanso, ¿sí? ¿No? ¿Seguían de largo? Cuéntenme para ver si no estoy mal. Vamos de largo. ¿Iban de largo? Ah, bueno. Sí. Pero si usted ya dispuso un descanso para nosotros, es maravilloso. Bueno, no pero iniciamos más tarde. ¿Ah? Iniciamos más tarde, iniciamos como a las 2:30, 2 de la tarde. Ajá, Con los otros profesores. Sí, iniciamos 2:30 y terminábamos 5:30. Anda, en serio. 5:30. Yo a las 5 ya yo termino con ustedes, no se preocupen, yo no los voy a tener aquí en vigilia. Bueno, lo que pasa es que yo... amén, pero amén. Yo trabajo con mi voz y yo constantemente me la estoy hidratando y sí necesitaría un descanso. Entonces, puede ser un descanso para ustedes, pero más que todo también para mí. ¿Oye? Entonces, a las 3 hacemos el break de 15 minutos, máximo 20. Entonces, hermanos, si ustedes ven que yo estoy muy rápido, que yo me emociono, que hablo rápido, ustedes me dicen, hermana Lili, bájale la velocidad, yo la bajo. ¿Les parece? Estoy rápido, estoy bien, ¿no? Está bien, profe, está bien. Bueno, entonces, ahora ya empieza, vamos a entrarnos en el libro de Josué. ¿Está viendo ahí? Hermanos, si ustedes están desde los celulares, yo les recomiendo que si tienen la facilidad de también conectarse a un computador, mejor háganlo por un computador, porque más adelante vamos a ver otros mapas que tienen más detallitos que por el celular no se ven bien. Pero si no tienen, no se preocupen, hermanos, que sí se ve bien, solo para ampliarlo nada más.
Ahora antes de entrar al libro de Josué, nosotros tenemos que entender qué era lo que pasaba en este pueblo de Canaán, ¿verdad? Resulta que este pueblo, hermanos, tenía unas ideas bien locas, unas ideas que bueno, así los imperios antiguamente, admitirás, hermana, aquí lo estoy admitiendo. Este pueblo, cuando sean los 30 minutos, otra vez me recuerdo. Este pueblo, pues, estas civilizaciones, como en su característica, ¿cómo se llama cuando tú tienes algo parecido a alguien? Similar, en su característica similar a la de las demás naciones, era que tenían una ideología politeísta. Es decir, no confiaban y no tenían su confianza en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra y del universo y de todo cuanto hay, sino que el uno había hecho tal cosa, el otro había hecho tal cosa, el otro era el que tenía el poder para tal cosa, y esto los consideraba a estos cananeos politeístas. Sí tenían a un dios que era el padre de todos los dioses, que se llamaba El, aquí lo ven. Lo representaban como un búfalo, no, eso tiene otra palabra, un carnero, pero él inicialmente había sido un hombre que había construido como un campamento en medio del desierto, por eso le decían el hombre del desierto, con su esposa Acera, que es la que está al lado, y él había sido empezaban siendo como líderes, pero ya luego los veneraban tanto y los inmortalizaban en estatuas, en esculturas, en representaciones, en animales, y entonces se iban convirtiendo en sus dioses. ¿Ya? Este Dios, aquí tengo unos apuntes de unas cosas que yo dije, esto no me lo puedo grabar. No es que sea malo, sino que me parece tan horrible. Los apaciguaban y los estimulaban, o sea, los cananeos apaciguaban de pronto la ira cuando había sequía o cuando había algo malo que les estaba pasando a los cananeos. Ellos hacían sacrificios hacia él, hacia el dios él, y sacrificaban cuerpos, ¿verdad? Y hacían estos rituales y según sus creencias, ellos tenían el poder de toda la naturaleza y todos sus ciclos. El panteón de los dioses era muy extenso en este pueblo, en estos pueblos cananeos, es decir, que tenían hasta para donde usted mirara, ahí usted encontraba un dios diferente. Pero estos son los más representativos. La que viene ahora es Acera, la esposa de él, era llamada la diosa de la fertilidad. ¿Se han escuchado eso? Que algunas mujeres hacían ciertos rituales para quedar embarazadas y todos sus sacrificios, todos sus atributos, como sus rituales los hacían pensando en esta reina. Y ella la colocaban como que en medio de las columnas que tenían los emperadores, los reyes, como haciendo una protección. También se simbolizaba en forma de árbol. No sé, la fertilidad tiene que ver también con la naturaleza. Bueno, todas estas ideologías bien extrañas, ¿verdad? Luego seguimos con el que está bajito, que es Baal. Ese es el que más conocemos, ¿cierto? Nos vamos a topar muchas veces con este nombre en el libro de Josué y en el recorrido de todos los libros históricos. Baal, o bien conocido dueño o señor, y él era el que controlaba la meteorología. Resulta que ellos decían que si Baal estaba en la tierra normalito y le hacían sacrificios y pasaba todo normal, entonces les venía la lluvia. Cuando él bajaba al inframundo a pelear con el otro dios de la muerte que se llama Mot, entonces ahí es cuando venía la sequía. Y cuando él volvía a subir a la tierra, entonces ahí volvía a venir
volvía a venir, así se dice, ¿verdad? Volvía a venir la lluvia para el pueblo de los cananeos, para la tierra de los cananeos. Entonces ellos hacían todos estos rituales, sacrificios, le mataban todos los animalitos que pudieran encontrarse. Todos no, tenían ciertos cabritos, los machos cabríos, etcétera, pero con el propósito de encontrar un favor, el favor de las tierras cananeas. ¿Qué más podemos decir de este señor? Dice que lo representaban, ahí como están viéndolo, es un hombre que tiene un martillo en el brazo derecho y en el otro brazo tiene un relámpago, porque él era dueño de la naturaleza, supuestamente. Y tenía un casco, bueno, así lo representaba. Y por último tenemos a Moloch, el que está en la parte de acá. Y este era un dios que para mí es el que más me parece cruel. A él lo construían hueco por dentro, pero por dentro era un horno. Y a este dios le tenían que sacrificar bebés recién nacidos, muy lindos, sin manchas, sin ningún defecto. Y en la parte de abajo, donde estaban las escaleritas, se encontraban los sacerdotes de esos dioses y tocaban tambores, y también las personas que tocaban los instrumentos y hacían ruido para que los papás no escucharan el ruido de los niños llorando mientras se quemaban, y no producirles en ellos como ese dolor o esa melancolía, o sea, algo completamente... Hermanos, ¿ustedes qué piensan de esto? Un pueblo así sería digno sería justificable que se quedara en medio del pueblo de Israel, que era el pueblo santo de Dios. Para nada, eso es crueldad. ¿Quién habló? ¿Quién está hablando? Vamos a ver por acá. Madre, claro, así es. Tenían rituales tan impregnados, ¿verdad? En su corazón, en su mente, que el Señor por eso da una directriz clara, y era erradicarlos completamente. Más adelante. Yo tengo una pregunta. Dígame, hermano. No sé si es cierto, pero una vez me dijeron que el dios Baal hace referencia por ejemplo, al carnaval, que por eso así se llama el carnaval, por ese dios Baal. Precisamente esta fiesta tiene sus orígenes etimológicamente la palabra carnaval es carne a Baal, y por eso es que no la podemos profesar como nuestra cultura es Dios, nuestra cultura es entregar nuestros cuerpos en sacrificio a Él, pero es algo con lo que nosotros estamos, hermanos, conviviendo, es nuestra ciudad. El Señor no nos ha dicho, entonces los que a nosotros, pues, a los barranquilleros no nos ha dicho, entonces destruyan a todos los que celebran el carnaval. Sabemos que es un ritual completamente demoníaco, porque lo es un Dios completamente ajeno y desata en el mundo espiritual. Nosotros debemos entender las cosas, hermanos, como si estuviésemos obrando y manejándonos en el mundo espiritual. Esto físico, esto que estamos sintiendo y oliendo, esto es algo superficial. Ahora mismo nuestros cuerpos, nuestros espíritus deben estar peleando batallas y no sabemos, ¿verdad? Entonces, estas fiestas traen todo eso, traen la destrucción del cuerpo físico, traen la destrucción del cuerpo, del espíritu, del alma, de todo, porque es que el fin del enemigo, hermanos, es la destrucción de nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, gracias por su aporte. Sí, le sacrificaban los niños y además le sacrificaban otras cosas, porque él tenía en su pectoral como 7 compartimientos. Entonces, un compartimento era un animalito, en el otro compartimento era el otro, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver mucho en todos los libros históricos. Amén. Amén. Profe, hay una hermanita que quiere preguntar algo. Adelante. Gracias. Profe Lili, hago una pregunta. ¿Quién es? De pronto,
Karen, de pronto para los que ya saben, ustedes disculparán, de pronto creo que va a ser muy básica la pregunta, pero quiero estar totalmente segura. Los Sí. cananeos eran las personas, o sea, eran diferentes a las personas que venía Moisés liberando. Fueron con las personas que se encontró en Canaán. Exacto, es que, por ejemplo, supongamos que nosotros en Colombia somos el pueblo de Israel, pero nosotros no tenemos un territorio donde asentarnos. Recordemos que ellos desde Egipto pasaron su casa primeramente cuando creció toda la multitud de Israel, cuando ya empezaron a diferenciarse. Bueno, esos son los hebreos, y le dicen, ellos tienen costumbres raras los hebreos, nada más le oran a un Dios. Ellos estaban en medio de tierra, ellos siempre o la mayor parte del tiempo fueron extranjeros, ¿verdad? Y estaban en Egipto. Cuando Moisés los saca, ellos vagan por el desierto 40 años, habitan en tiendas y ya luego Dios les dice, sigan esta promesa que yo le di a sus antepasados, a sus patriarcas, y este territorio que ya está poblado, Canaán ya estaba poblado. Canaán ya tenía una civilización, Canaán ya estaba llena de costumbres, de religiones. Los cananeos ya hacía mucho tiempo atrás habían iniciado con el asentamiento de esas tierras cananeas. Estaban además los fenicios, estaban bueno, es que Canaán es como la conglomeración de todos los pueblos que nosotros leemos en los libros históricos, que peleó contra Moab, que peleó contra Gabaón, que peleó, exacto, todos estos pueblos eran el conglomerado de Canaán. Entonces Dios les dice, ustedes tienen que destruirlos a todos, porque es que ahora esa tierra que yo les prometí, esa tierra no está vacía. Ustedes tienen que pelear para poder adquirir esa tierra, ¿ya? Esa era la pregunta, ¿cierto? Lo que me estaba preguntando. Sí, gracias. Bueno. Yo tengo otra pregunta, Lili. Adelante. Lili, o sea, ¿con qué fin se hacía el sacrificio de los bebés sin manchas en esos tiempos del dios ese Moloch? A Moloch era el dios, yo lo apunté, ay Dios, me corchaste, no, porque no apunté de que era el dios, porque el uno era de la naturaleza, el otro era el padre de los reyes, el otro era de la fertilidad, pero Moloch, a ver, no coloqué el fin que él cumplía, lo podemos dejar de tarea. Ahora en el break me voy a colocar a buscar porque no lo tengo. ¿Te parece? Bueno, tranquila. Está bien. Pero sí, hermanos, catastróficamente hacían esto, así como lo vi. Entonces, vamos a ver si hay alguna otra diapositiva. ¡Ay, no! Imagínense lo que viene ahora. Búsqueda de tesoros escondidos. Les voy a dar, antes del break, 10 minutos para que ustedes, urna virtual, no mentira, me manden un audio en el grupo no, a mi número personal y me respondan estas preguntas. Primero, ¿el canon hebreo es el mismo al canon cristiano? Justifique su respuesta. Segundo punto, haga un breve resumen de las 5 etapas fundamentales de los libros históricos. Y tercera pregunta, ¿qué características tenían los dioses cananeos? Urna virtual. ¿Saben cómo es la metodología de la búsqueda de tesoros? Sí. No. ¿Lo tenemos que mandar ya o no? Así como lo voy. Hermanos, esto lo hago para que no tengan ustedes como que coger un computador y empezar a escribir y empezar a inspirarse. Y entonces le mandan a la señora Lili los trabajos que yo también mandaba cuando estaba en la escuela y en el instituto bíblico, larguísimos, copiados y pegados de Wikipedia. No, mentira. De todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos socializado ahora, de lo que hemos, pues el panorama que hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer estas preguntas, estas respuestas a través de un audio. Ustedes se graban en su celular y dicen, respuesta de búsqueda de tesoros, parte introductoria a libros históricos. Entonces, yo opino que el canon es yo opino, y así ya. Así como hicieron cuando me estuvieron dando lo de las actividades preliminares en un audio, háganlo ahora mismo.
Le doy 10 minutos. Voy a colocar una alabanza para O que... sea que, Mana Lili, o sea que es un audio por todas las preguntas o un Correcto. audio por cada pregunta. Pues si se les corta el audio y les toca hacer el otro, háganlo. Pero si lo pueden hacer todo en un solo audio, pueden también hacerlo así. ¿Ya? Ah, ok, bueno. Sí, señor. Si ustedes desean que les comparta una diapositiva de las que vimos, también se los puedo hacer. No sé. Entonces, el tiempo desde ahora tenemos hasta las 53, para que luego en 7 minuticos ya demos la introducción al libro de Josué. Voy a ir colocando una alabanza, ¿ok? Aquí me escribieron un chat. Karen, adelante. Ah, no, esa era la pregunta de ahorita, ¿verdad? Perdón. Bueno. ¿Podrías colocar otra vez las preguntas? Chicos, qué pena. Estoy intentando conectarme otra vez, pero ya se las pasé por el WhatsApp las preguntas. Ya me conecto desde el computador otra vez porque no sé qué me pasó. Están en el chat, miren en el chat, por favor, de WhatsApp.